Seguramente ustedes llegaron hasta acá porque ya me conocen, pero si no, mi nombre es Daniel Sandoval, tengo problemas de obesidad y bienvenidos a esta primera edición de Pajarilla Sessions. Una de las cosas de las que me gustaría comenzar hablando, más allá de lo que he explicado en algún hilo de Twitter, es de la forma en que construye el multiverso o que construye un multiverso mi autor favorito, Stephen King. No voy a hablar de las novelas, no voy a hablar de su biografía porque son mierdas que se consiguen súper fácil en la Wikipedia o en alguna otra página, en algún fandom. Entonces les voy a explicar más o menos cómo funciona el multiverso de Stephen King. Su obra maestra es La Torre Oscura, consta de 7 libros, o constaba de 7 libros originalmente, y después se le agregó un octavo que no tiene nada que ver o que no tiene peso en la línea temporal de los 7 libros, sino que es como un anexo. Y La Torre Oscura es, pues obviamente como su nombre lo dice, una torre, pero además es el pilar principal, el pilar fundamental de la construcción del multiverso de Stephen King, porque cada piso de esta torre oscura es un universo paralelo al resto de los pisos. Los pisos que estén muy juntos, por ejemplo el piso 19 y el piso 20, van a tener muchas similitudes, inclusive a tal punto de parecer uno mismo, pero van a tener por allí algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, qué sé yo, el dólar no está a 269.000 bolívares, sino a 300.000, entre otras cosas. Lo cierto es que entre estos pisos, pues como le dije, juntos son muy parecidos. Cuando ya es, por ejemplo, el piso 29 y el piso 35, pues hay unas diferencias más considerables. Pero además de eso, la mayoría de las obras de Stephen King están o en pisos muy parecidos, en pisos muy cercanos, e inclusive hay algunas obras de Stephen King que están en el mismo piso de la Torre Oscura, es decir, que están en un mismo universo. Por ejemplo, uno de los libros más famosos que fue llevado al cine de Stephen King es El Resplandor, y está o tiene una pequeña conexión con dos historias más, con Doctor Sueño, que es una historia que va un poco más adelante en la línea temporal y que habla del mismo Danny Torrance, que es el hijo de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson en la historia o en la película de Stanley Kubrick. Y otro de ellos es Misery, que narra la historia de un escritor que sufre un accidente y es rescatado por una fanática suya, y la fanática está burda de loca, hermano. Deberían leerlo. Lo cierto es que en un momento, cuando Annie Wilkins, que es la protagonista o la fanática loca de Misery, está paseando con Paul, o sea, justamente se me acaba de olvidar su apellido, le dice, bueno, de aquí hacia arriba estaba el hotel que se quemó. No es un spoiler porque El Resplandor fue escrito hace millones de años, pero el final del Resplandor en el libro es que el Hotel Overlook está o termina quemado. Entonces, pues allí vemos una pequeña conexión entre El Resplandor y Misery. Ya más adelante, pues en Doctor Sueño se encuentra Dick Halloran. Como les dije, la historia se basa en Danny Torrance, pero esa es la manera en la que está construido el multiverso de Stephen King. Otra de las cosas interesantes es que en estos libros hay como cierto camino a la torre que les recomiendo que busquen en Google, porque este es únicamente un podcast en donde hablo paja, pero hay un camino a la torre que es como una especie de guía de lectura de las novelas principales de la Torre Oscura, sumada a otros libros como It, como 22-11-63, Un saco de huesos, Apocalipsis y N cantidad de libros más, en donde pues se va a recorrer de manera cronológicamente correcta los libros de la Torre Oscura. Así que este es
el final del Pajarilla Sessions número 1. Espero que les guste.